lo quieren hacer de nuevo. Y claro, ¿cómo no van a querer hacerlo de nuevo si la vez anterior les salió totalmente gratis? Aumentaron la deuda argentina en 53.000 millones de dólares. Para que tomes conciencia, hoy las reservas del Banco Central son de 27.000 millones de dólares. Estamos hablando de justo el doble de lo que son actualmente las reservas del Banco Central. En eso aumentaron la deuda aquella vez. ¿De qué estoy hablando? Del mega canje estoy hablando. Una operación que fue habilitada en el año 2001 por un decreto firmado por Domingo Felipe Cavallo y Federico Sturzenegger, la nueva estrella en el firmamento del gobierno de Javier Milei. Ahora, ¿por qué hago un video hablando de algo que pasó hace 24 años, hace mucho, en otra época ya? Son cosas viejas. Bueno, la respuesta es muy simple, porque quieren volver a repetir la historia. Y como querer es poder, probablemente la repitan. Desgraciadamente, ese megacanje del 2001 es lo que vamos a volver a ver ahora. Muchos votantes de Milei se comenzaron a despertar de un largo letargo que arrancó allá a mediados del año pasado, cuando se lanzó en la precandidatura presidencial Javier Milei, y todavía estaban dormidos, todavía no se despertaban, todavía no entendían lo que estaba pasando en la Argentina y seguían gritando ¡viva la libertad, carajo! Esto le preocupa al gobierno, que ustedes que lo votaron se despierten. ¿Por qué le preocupa? Porque empiezan a mirar las encuestas y los que le muestran las encuestas no les está gustando para nada, porque notan un cambio de actitud en la misma gente que lo apoyaba hasta hace poco tiempo. Siempre dije, y me habrán visto más de una vez en estos videos, decir que el hambre despierta conciencias. Es lo que está pasando. Porque el hambre, que quizás vos que lo votaste no pases hambre, pero te estás empezando a achicar en todos los gastos que antiguamente manejabas sin problema, te quejabas como siempre, pero que podías mantener un nivel de vida sin grandes sobresaltos. Hoy eso no está pasando, porque está tocando a la clase media. Esto le preocupa, ¿y sabes por qué le preocupa? Porque saben que esto ya no tiene marcha atrás. No te pueden volver a mentir y engañarte. Entonces, cuando la gente se despierta y nota que ha sido engañada, es cuando ya no tiene vuelta atrás, y eso es lo que les molesta, eso es lo que les preocupa. Por estos días, Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Luis Caputo, intercambiaron disparos en las redes sociales por un asunto que para la gran mayoría de la población no le da demasiada importancia, o no lo conoce, o intuye que no hay ningún peligro oculto en el tema con el que estaban debatiendo. Bueno, se equivocan, hay peligros ocultos. Me estoy refiriendo al decreto 846, según el cual el Poder Ejecutivo de la Nación podrá hacer canje de deuda en cualquier moneda sin pasar por el Congreso ni respetar el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. ¿Qué era este artículo? Este artículo establecía que los canjes deberían mejorar las condiciones, montos, plazos, intereses, para que no tuvieran que pasar por el Congreso. Ahora Caputo, a través de este decreto que acaban de firmar y lo pasaron por debajo de la alfombra para que nadie se entere, es la tercera vez que lo hacen. Es la tercera vez que intentan meterlo. Primero en la ley bases, no les funcionó. Después tuvieron un segundo intento y ahora van con el tercero, que ya quedó expuesto. Por lo tanto va a ser debatido ese DNU. Caputo va a poder emitir nueva deuda en dólares sin cumplir con esos requisitos. Vamos a ponerlo en claro para que se entienda. Si el presidente de la Nación, o sea, el Poder Ejecutivo, va a manejar una renegociación de deuda, tiene que ser beneficioso para el país. Tenemos que pagar menos en un plazo mayor, con menor tasa de interés. Eso es lo que exigía el artículo 65 y eso es lo que este decreto 846 está eliminando. Están haciendo un atajo para poder hacer una renegociación por cuenta propia sin tener que pasar por los filtros del artículo 65 ni por el Congreso de la Nación. Eso es lo que están buscando un nuevo megacanje, van a volver a hacer exactamente lo mismo. Ahora se entiende por qué algunas calificadoras de riesgo, como Moody's, video que subí la semana pasada,
Hablan de un canje forzoso de deuda, están hablando de canjear bonos soberanos que no van a poder pagar ahora, en enero del 2025. Ese es el motivo por el cual este artículo los habilita a hacer eso. ¿Saben lo que va a significar eso? Exactamente lo mismo que significó en el 2001. Acompáñame en este video y te voy a contar de qué se trata este decreto y por qué trató de ser minimizado por Luis Caputo, diciendo que la flexibilización de las condiciones para hacer canje de deuda es solo una corrección mínima. Mentiras, es mentira. Pero además lo que esconde es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Así que quédate y después, como siempre, lo debatimos en los comentarios. Argentina es un país hermoso y nos toca a todos nosotros hacer de él un lugar mejor. Muy buenas tardes a todas y todos. En estos días hubo una tensa pelea vía redes sociales entre nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei, ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, cuyos hermanos, los hermanos Caputo, están siendo investigados por el presunto financiamiento a Jonathan Morel. ¿Quién es Jonathan Morel? Líder de Revolución Federal, y está acusado en estos momentos de planear el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta, cuando le gatillaron 2 veces a centímetros de su cabeza el 1 de septiembre de 2022. Ustedes se acordarán. Es decir, que tienen tela para cortar por este tipo de cosas. El tiroteo comenzó cuando Cristina posteó un mensaje muy duro titulado Argentina bajo fuego, donde ella atacó la intencionalidad de los incendios que se estaban registrando en varias localidades, todavía sigue al día de hoy, registrándose en varias localidades de la provincia de Córdoba, y pidió que la provincia adapte su normativa a la ley de manejo de fuego que fuera sancionado en 2020, en realidad en 2013, pero en 2020 sufrió modificaciones. No está de más decir que esta provincia votó masivamente por Javier Milei. ¿Para qué sirve la ley de manejo de fuego? Bueno, esta ley es una legislación, como dije, promulgada en 2013 y que fijó la disposición de partidas presupuestarias anuales para el combate de incendios forestales en todo el territorio nacional, porque algunos en los comentarios me han dejado como que no es un tema federal y que por ese motivo el presidente de la Nación no tiene nada que darle a la provincia de Córdoba. No, sí es un tema federal porque cubre todo el territorio nacional. En 2020 tuvo una reforma de algunos artículos para ampliar la protección de los ecosistemas y prohibiendo por 60 años la realización de modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios forestales intencionales o accidentales. ¿Por qué es esto? Simple, porque hay territorios muy importantes en la Argentina que hay grupos poderosos que quisieran construir ahí complejos hoteleros y otras cosas. Entonces, como no pueden tocar sobre todo el tema de los bosques nativos, les prenden fuego. Entonces después, al no haber ya bosques, tratan de instalar ahí algún complejo que les va a redituar muchos dólares seguramente. Bueno, esta ley lo que protegía era eso. Esta ley quiere ser derogada o modificada por el gobierno nacional. Vaya a saber Dios con qué intención. Seguramente no es algo que nos vaya a beneficiar a la mayoría de los argentinos. Aunque algunos personajes cercanos al presidente de la Nación dicen que es porque representa una violación de la propiedad privada. Allá ellos. Bueno, el tema es que Cristina cuestionó en ese mismo post la reciente decisión del gobierno de eliminar requisitos claves de la reestructuración de la deuda pública mediante el decreto 846/2024. Y habló claramente sobre qué impacto tendría sobre la economía y sobre las finanzas públicas. Entonces Cristina se pregunta, ¿cuál es la urgencia del DNU publicado hoy, hace 3 días atrás, cuando la modificación central en materia de endeudamiento ya está sometida a consideración del Congreso en el proyecto de presupuesto que con tanta pompa y tan poca paciencia presentó Javier Milei?
¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI? Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo puede pagar la deuda que el ministro Caputo generó. Por supuesto, Luis Caputo le respondió con palabras muy violentas y mostrando que la advertencia de Cristina le había dolido y mucho. Toda deuda de los últimos 20 años la generaste vos, le dice, guiada por el primate que tuviste como ministro de Economía. Acá es donde empiezan las palabras fuertes. Primero le daste 2 puntos de superávit fiscal y los convertiste en 7 puntos de déficit. Luego Macri dejó casi equilibrio primario. Dice Caputo mintiendo, obviamente. Y lo volviste a llevar a 5 puntos de déficit, haciéndolo a cargo del gobierno de Alberto Fernández, que todos sabemos que fue gobierno de Alberto Fernández y que tuvo grandes diferencias con Cristina durante ese mismo gobierno. Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía. Quédate chillando tranquila, que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más. Eso dice Luis Caputo, enojado, evidentemente, bueno, muy enojado los Caputo por algo. Hay una causa judicial que los tiene investigados por supuestamente haber financiado el atentado contra la vida de Cristina. Pero claro, mojarle la oreja a Cristina es como querer jugar con una leona hambrienta, ¿viste? Así que a Caputo... así le fue a Caputo con la respuesta de la expresidenta. Cristina compartió un video de Javier Milei, presidente de la Nación, quien nombró a Caputo como ministro de Economía, en el que criticaba duramente a Caputo y a Federico Sturzenegger por el manejo del Banco Central durante la gestión de Macri. Ese video lo hemos visto todos y sabemos a cuál nos estamos refiriendo. En aquel video Milei calificaba de irresponsable e ineficiente a Caputo por haberse fumado 15.000 millones de dólares y lo señalaba como uno de los responsables del colapso económico que ocurrió el 28 de diciembre de 2017, el famoso 28D. Como ministro de Macri, lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números, le dice Cristina. Lo de violento y misógino como ministro de Milei. La verdad, no la tenía. Se ve que es contagioso. Y finaliza escribiendo: mirá lo que decía de vos tu jefe, bobo. Final del juego. Ahí hace un link al video donde justamente lo defenestraba Javier Milei a Luis Caputo. Y bueno, te voy a dejar por acá, ahí, un video que yo subí donde hablo del megacanje. ¿Qué fue el megacanje? Esto lo subí hace meses atrás. Y también te voy a dejar acá abajo, acá, el otro video donde hablo de Caputo y de Sturzenegger, por qué se odian tanto y qué pasó el famoso 28D, que no fue hace mucho, ¿eh? Fue hace poco tiempo. Estamos hablando de 6 años, no llega a 7 años. Estaban los dos en el gobierno de Mauricio Macri y el 28D tuvo que ver justamente con un pase de factura en el cual Sturzenegger tuvo que renunciar poco tiempo después. Bueno, eso tenía que ver con la cita de Cristina. En esos 2 videos, míralos y vas a ver de qué se trata todo esto. El mega canje con Sturzenegger, con Cavallo en el 2001 y el 28D con Sturzenegger y Caputo en el 2017-2018. Todo se repite, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que intenta el gobierno con este nuevo decreto es evitar los controles parlamentarios sobre una futura reestructuración forzosa de los bonos que deben pagarse en enero de 2025. Y que en teoría se iba a pagar con la compra de los dólares que iban a ir acumulando con el ajuste y el superávit fiscal que habían logrado, superávit fiscal flojo de papeles, ya hemos hablado de eso también en otros videos. Pero claro, no pasó eso. El Banco Central dejó de comprar dólares hace 2 meses aproximadamente. Por el contrario, vendió reservas para sostener la brecha cambiaria y que el dólar
no se dispare el contado con liquidación puntualmente. Entonces, están viendo que no van a poder pagar, y esto es dentro de 3 meses, no es dentro de un año ni un año y medio, dentro de 3 meses. Deberían pagar y no van a poder pagarlo. ¿Qué va a pasar con eso? Van a tratar de reestructurar forzosamente esos bonos, les van a tener que ofrecer algo a cambio a esos bonistas para que acepten postergar esos bonos, entregarlos a cambio de otro bono seguramente que va a tener mayores intereses y va a ser probablemente plazo más largo. El tema es que si no los aceptan, se entra en default, que es lo que vienen diciendo hace bastante tiempo varios economistas, entre ellos Diego Giacomini, y lo expresa todo el tiempo Cunio, que no es economista, pero evidentemente tiene información sobre esto. Ese es el problema, ese es el nudo de esto. Por eso necesitan ese decreto, que en realidad cayó por otro lado, porque empezó con el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahí lo metieron para habilitarlos a renegociar sin que nadie los controle y sin esa cláusula que es el artículo 65 que impide que se pueda hacer lo que se hizo en el 2001. Que son condiciones totalmente desventajosas para la Argentina, que terminó en el default, como bien le dijo Cristina y se lo recordó. Ese megacanje, que significó un aumento de 53.000 millones de dólares, 53.000 millones de dólares, terminó en default, no se pudo pagar. ¿Se acuerdan del 2001 y el 2002 con los 5 presidentes en 10, 11 días? Bueno, cuando el señor Rodríguez Sá dice que no vamos a pagar la deuda externa, hacía referencia a eso, a esos bonos que se habían renegociado en el megacanje. Por eso volvemos a lo mismo ahora, estamos en la misma situación. ¿Qué va a tener esto como consecuencia? Y como consecuencia va a tener una desconfianza total en el resto de los bonos argentinos, una desconfianza en la economía, con lo cual estos inversores extranjeros van a vender sus bonos, se van a pasar al dólar nuevamente y va a venir la corrida cambiaria. Y después de eso, la inestabilidad de la economía, ahorristas sacando sus ahorros de los bancos, corrida bancaria y lo demás ya es historia conocida. Eso es lo que están tratando de hacer ahora, porque si no les va a pasar todo esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ya pasó, porque ya lo hicieron, porque ya tuvimos este resultado. No es nuevo, esto ya es más de lo mismo. Se los vengo diciendo hace mucho tiempo y como yo muchísimos se los están diciendo. Esto ya pasó y no están haciendo nada diferente. Usan las mismas herramientas con las mismas personas. De vuelta a Sturzenegger, Cavallo por detrás asesorándolos. Son los mismos, tienen las mismas intenciones. Están representando los mismos intereses, no son los nuestros. Despiértense ustedes que lo votaron. Nosotros ya estamos despiertos, ustedes despiértense que lo votaron. Porque esto nos va a llevar a todos, no va a hacer diferencia entre los que votaron a Milei y los que no. A ustedes también se los lleva puesto. Ya se los está llevando puesto y se están dando cuenta. Bueno, hasta acá llegamos. Este es el final del video. Les agradezco que me hayan acompañado hasta el final. Nos encontramos en el próximo video, probablemente el domingo lo suba. Les mando un abrazo y saludos a todas y todos.